Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Juan y no suelo escribir estas cosas. De hecho, ni siquiera estoy seguro de por qué lo hago ahora. Tal vez porque no he podido dormir bien desde entonces, o porque cada vez que cierro los ojos siento que esa casa sigue ahí, esperándonos en ese cerro. O quizás porque, si no lo cuento, voy a terminar convenciéndome de que todo fue una mala racha de estrés o sugestión. Pero no se sintió así. Para nada. Esto pasó hace 2 veranos, durante las vacaciones de julio. Yo había rentado un rancho para pasar unas semanas con mi familia. Nada de lujos, solo un descanso lejos del tráfico, del ruido, del celular sonando todo el día. Algo más en contacto con la tierra, con el silencio. Encontré el lugar por recomendación de un compañero de chamba. Se trataba de una propiedad en la Sierra de Galeana, al sur de Nuevo León, como a 3 horas de Monterrey. Me mostró fotos y me pareció perfecto. Una casita modesta, rodeada de árboles, con un pequeño huerto al lado y un cerro justo enfrente. Aislado, pero con lo básico. Agua, luz por paneles solares y una cisterna grande. Fuimos mi esposa Susan, mi hija Melaine, que en ese entonces tenía 7 años, y mi cuñada Amalia, que se ofreció a acompañarnos para echar una mano con la niña y también desconectarse un poco de la ciudad. Nos fuimos en mi camioneta con lo necesario para vivir tranquilos unas semanas. Despensa, cobijas, libros y el infaltable chocolate abuelita. Desde el primer día todo fue como lo había imaginado. El rancho tenía un toque viejo pero bien cuidado. Paredes de adobe pintadas de blanco, techos bajos con vigas de madera, una estufa de hierro fundido y una hamaca colgada entre 2 pilares de la terraza. Había olor a tierra húmeda, a leña, a cosas que uno ya no huele en la ciudad. Durante los primeros días, hicimos de todo un poco. Caminábamos por el huerto, recolectábamos duraznos y nopalitos, cocinábamos juntos. Susan parecía más relajada que en años. Amalia pasaba las tardes leyendo en la terraza, y Melaine dibujaba todo el tiempo, pájaros, flores, la silueta del cerro. Yo me dedicaba a reparar detalles aquí y allá, arreglar la manguera, limpiar el techo de hojarasca. Por las noches jugábamos lotería o cartas, y si hacía frío, encendíamos la chimenea. La señal del celular era nula, lo cual al principio nos pareció una bendición. Nadie podía molestarnos. El tiempo pasaba lento como si los días tuvieran más horas. El clima era cálido durante el día, pero fresco al caer la tarde. En más de una ocasión pensé que me gustaría quedarme ahí para siempre. Me levantaba temprano, tomaba café en la terraza y veía cómo la neblina se disipaba sobre el cerro de enfrente, el mismo que Melaine dibujaba una y otra vez desde distintos ángulos. Fue al comenzar la segunda semana que notamos ciertos cambios. Nada raro todavía, pero el ambiente empezó a sentirse diferente. Una mañana, el aire amaneció más frío de lo normal. Pensé que se trataba de un frente frío atípico para la temporada, pero no dejó de parecerme extraño. Las noches también se volvieron más silenciosas, demasiado. Ni grillos, ni ranas, como si el monte estuviera conteniendo la respiración. El día 13, justo cuando empezábamos a empacar algunas cosas para irnos un par de días después, se desató una tormenta como no había visto en mucho tiempo. Empezó a llover en la tarde, pero para cuando cayó la noche, ya era un verdadero diluvio. Relámpagos caían cerca, iluminando el cerro como si fueran flashes de cámara. El viento golpeaba las ventanas con fuerza, y la madera crujía como si protestara. Susan me dijo que no se sentía tranquila, que algo no estaba bien. Yo intenté tranquilizarla, aunque yo mismo no podía dejar de mirar el cerro cada vez que un rayo lo iluminaba. Melanie se despertó sobresaltada en plena madrugada. Decía haber soñado con alguien que la llamaba desde afuera. Amalia se pasó a su cuarto para acompañarla. Yo recorrí la casa con una linterna, más por rutina que por necesidad, pero todo estaba en su sitio, o al menos eso creí en ese momento. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado, como si la tormenta nunca hubiera pasado. Había lodo por todos lados, ramas caídas y un olor fuerte a tierra mojada.
Mientras me tomaba un café en la terraza, como cada mañana, vi algo que me hizo fruncir el ceño. Una pequeña construcción al pie del cerro, justo enfrente. Me detuve un momento, porque estaba completamente seguro de que eso no estaba ahí el día anterior. La había visto 1000 veces ese cerro. Lo conocía como la palma de mi mano. La construcción parecía una casita de adobe, de esas que se ven en los pueblos olvidados, con un techo inclinado cubierto de tejas viejas y una puertecita de madera. No se veía humo ni movimiento, pero algo en su forma, en su mera existencia, me heló la sangre. Susan salió poco después y notó lo mismo. Dijo que era imposible, que llevábamos días mirando ese cerro todas las mañanas y que ahí no había nada. Intenté justificarlo. Pensé que tal vez la lluvia había limpiado alguna maleza que la cubría, o que la niebla, el ángulo, algo, pero no me lo creía del todo. Quise decirme que era normal, que no tenía por qué alarmarme. Sin embargo, había algo profundamente inquietante en esa casita, como si no perteneciera al lugar, como si hubiera sido plantada ahí durante la tormenta. No lo sabíamos todavía, pero desde ese momento, nada volvió a ser igual. No sabría decir exactamente qué fue lo que me inquietó tanto al ver esa casa. No tenía nada particularmente aterrador a simple vista. Era solo una construcción sencilla, como muchas que había visto en rancherías más al sur. Pero el problema era que no estaba ahí el día anterior, y eso lo sabíamos todos. Susan me comentó que esa mañana había sentido una especie de peso en el pecho al despertar, como si algo la estuviera observando desde fuera de la ventana. Melanie, por su parte, estaba más callada de lo normal. No dibujó nada en todo el día, lo cual no era común en ella. Siempre traía su cuaderno bajo el brazo, y hasta en la mesa dibujaba mientras comía. En algún momento de la tarde, Amalia me dijo que notaba el ambiente cargado, como si la casa misma se sintiera diferente desde que apareció aquella construcción frente al cerro. No quiso entrar en detalles, pero mencionó que la cocina tenía un olor raro, como a trapo húmedo guardado durante años, aunque todo estaba limpio. Yo también empecé a notar cosas pequeñas, pero constantes. La temperatura dentro de la casa parecía cambiar sin razón. De pronto, una corriente fría atravesaba el pasillo, aunque las ventanas estuvieran cerradas. Las puertas crujían más de lo normal. El piso de madera parecía vibrar bajo nuestros pasos. Al día siguiente, mientras recogía leña detrás del rancho, Melanie se acercó sin que me diera cuenta. Me dijo que había visto a un hombre parado frente a la casita del cerro. No le di demasiada importancia al principio. Pensé que tal vez era algún campesino de la zona que había ido a revisar su terreno. Pero luego me di cuenta de que no habíamos visto a nadie en todo el tiempo que llevábamos ahí. Nadie había pasado por el camino, nadie había tocado la puerta. Subí a la terraza con los binoculares que teníamos para ver aves y enfoqué hacia la casa. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre muy delgado, de piel morena y con una barba blanca y descuidada. Llevaba puesto un sombrero ancho y una chaqueta de mezclilla sucia, deslavada por el tiempo. Estaba simplemente parado ahí, mirando en dirección a nuestra casa. No se movía, no caminaba, solo estaba quieto, con los brazos colgando a los lados y la mirada fija, como si pudiera vernos desde esa distancia. No dije nada a Susan, pero guardé los binoculares. Esa noche, mientras cenábamos, Melanie se quedó mirando el fuego en la chimenea. Luego, sin decir nada, se levantó, fue a su mochila y sacó su cuaderno. Dibujó durante casi 1 hora, en silencio absoluto. Cuando terminé de lavar los platos, noté que había dejado el cuaderno sobre la mesa. Me acerqué con curiosidad. Era un dibujo muy detallado para su edad. Mostraba la casita del cerro, con las tejas rojas mal puestas, la puerta inclinada y el hombre parado justo enfrente, con lo que parecía ser una cuerda o un lazo colgando de su mano derecha. El rostro tenía una expresión vacía, sin ojos, solo 2 huecos oscuros. Me dio escalofríos. Lo guardé sin decir nada. En los días que siguieron, las cosas se pusieron más extrañas.
Susan me comentó que por las noches escuchaba algo que golpeaba la pared del lado donde estaba nuestra cama. Al principio pensó que era una rama suelta, pero el sonido era rítmico, como si alguien golpeara con los nudillos. Amalia dijo que había empezado a soñar con la casita, pero que en su sueño, la casa estaba en llamas, y desde dentro se escuchaban voces que hablaban en susurros, en un idioma que no reconocía. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, sentí un temblor leve en el suelo. No un temblor real, como los de la tierra, sino algo que parecía venir del interior de la casa. Era como si algo golpeara la base, desde abajo. Me levanté a revisar la cisterna, el sótano improvisado que usaban los antiguos dueños para guardar herramientas. No encontré nada, solo ese olor a humedad vieja y el sonido de mi propia respiración. La gota que colmó el vaso fue un incidente con Melaine. Fue una tarde en que todos parecíamos más irritables de lo normal. El calor era pesado, pero al mismo tiempo el aire estaba helado en el interior. Melaine estaba dibujando de nuevo, esta vez en su cuarto, y Susan entró para llamarla a cenar. La encontró sentada en el piso, con la mirada fija en la ventana. Cuando le preguntó qué hacía, Melaine respondió que el señor la estaba esperando, que cada noche la llamaba con una voz que sonaba como ramas quebrándose, y que si lo ignoraba, entraba a su cuarto y se sentaba junto a su cama. Susan me lo contó con el rostro pálido. Dijo que la niña estaba convencida de que el hombre quería llevarla a ver algo dentro de la casita, que le había dicho que solo era un paseo corto y que después podía regresar. Melaine nunca había inventado cosas así. Era creativa, sí, pero no mentirosa. Y la forma en que lo decía, con esa voz apagada, me hizo pensar que algo verdaderamente estaba ocurriendo, aunque no supiera explicarlo. Esa noche, Susan decidió dormir con Melaine. Amalia se quedó despierta leyendo, y yo salí a tomar aire a la terraza, aunque ya era tarde. Desde ahí, miré de nuevo hacia el cerro. La casita seguía ahí, pero esta vez no vi al hombre. Lo que vi fue peor. En el techo de la casa había una figura agachada, como un bulto oscuro, delgado, encorvado, con los brazos largos y la cabeza ladeada. Se movía con lentitud, como si olfateara el aire. No parecía humano. Me quedé inmóvil, sintiendo que el corazón se me detenía. Parpadeé, y la figura ya no estaba. Entré de nuevo a la casa. Cerré con llave, coloqué una silla contra la puerta, y me senté en la sala, con las luces apagadas, escuchando el crujir de la madera y esperando que amaneciera. Desde ese momento, supe que algo nos había estado observando desde el cerro desde el principio, solo que ahora había cruzado el límite. A la mañana siguiente, el cielo estaba gris, como si la tormenta aún no se hubiera ido del todo. El café me supo a tierra, y las ojeras bajo los ojos de Susan me hicieron entender que tampoco había dormido. Amalia nos dijo que había pasado la noche escuchando pasos arriba del techo, algo que atribuía primero a ramas o animales, pero que luego se hicieron demasiado rítmicos, pesados, como de una persona. Yo no le respondí nada, porque ya no quería seguir negando lo obvio. Algo estaba pasando ahí, y se estaba haciendo más fuerte. Melaine no hablaba, apenas comía, ya no dibujaba, solo miraba por la ventana como si esperara una señal. Tomé una decisión que no compartí con las demás. Esa tarde, mientras fingía que iba por leña, salí con Amalia hacia el cerro. Le pedí que me acompañara, aunque no le di muchos detalles. Caminamos por casi una hora entre lodo y maleza hasta llegar a la base del monte. La casa seguía ahí, inmóvil, como si siempre hubiera estado. Al acercarnos, notamos que la vegetación alrededor estaba marchita. No quemada, sino seca, quebradiza, como si algo hubiera absorbido toda la vida de ese terreno. La casita era pequeña, más deteriorada de lo que parecía desde lejos. Las paredes de adobe tenían grietas y manchas oscuras. La puerta estaba entreabierta, y una parte del techo parecía colapsada. No había señales de vida, ni humo, ni sonidos. Solo un silencio espeso, molesto, como si el lugar mismo no quisiera que estuviéramos ahí.
Entramos. El interior olía a ceniza húmeda, a madera quemada y a sangre vieja. Las paredes estaban cubiertas de marcas extrañas, como si alguien hubiera tallado símbolos con una navaja. En el centro había un altar improvisado, un tronco partido en dos, con una cruz hecha de ramas secas, y a su alrededor, figuras de cera deformes, algunas con clavos en la cabeza. En una esquina, una cuerda trenzada colgaba del techo, negra por el moho. Parecía haber sido usada. El suelo tenía un círculo hecho con piedras y tierra, dentro del cual había restos de carbón y huesos pequeños, tal vez de aves. Sentí náuseas. Amalia no dijo una palabra. Solo se quedó observando, con los labios apretados y las manos temblando. Nos fuimos rápido. En el camino de regreso no hablamos. Yo ya no tenía dudas. Eso no era una simple cabaña abandonada. Alguien, o algo, había hecho rituales ahí. Y algo seguía presente. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, sucedió algo que terminó de quebrar lo poco que quedaba de calma. Primero, las luces parpadearon. No era raro, considerando que usábamos paneles solares, pero esta vez era diferente. Se apagaban y encendían con un patrón, como si alguien las controlara. Luego, las ventanas comenzaron a vibrar, no por viento, sino como si algo desde afuera las golpeara suavemente, una por una, y luego más fuerte. Susan me tomó del brazo y me señaló la sala. Allí, la puerta principal estaba completamente abierta, aunque yo la había cerrado con llave y puesto la silla contra ella. La tranca estaba rota, astillada como si hubiera sido pateada desde afuera. Salí con una linterna. No vi a nadie, pero el suelo de la terraza tenía marcas de pies descalzos, huellas pequeñas, como si un niño hubiera caminado en el barro y luego subido a la casa. Seguían hasta el interior. Me temblaron las piernas. Seguí las huellas hasta el pasillo que llevaba al cuarto de Melaine. Susan la encontró despierta, sentada en la cama, mirando al rincón de la habitación. Dijo que el hombre había entrado, que se había quedado ahí, respirando fuerte, sin moverse, que no le había hecho nada, pero que le hablaba sin mover los labios, repitiéndole que el cerro estaba esperando. Esa noche nadie durmió. Amalia se encerró en su cuarto y no salió. Susan rezaba en voz baja, y yo recorría la casa cada 15 minutos con la linterna en mano. El aire se sentía denso, espeso, como si la atmósfera hubiera cambiado. A la mañana siguiente intenté prender la camioneta. Nada. La batería estaba completamente muerta. No hacía ni un ruido. Revisé el motor, los cables, la conexión al panel. Todo parecía intacto, pero simplemente no arrancaba. Susan me pidió que nos fuéramos a pie, que no le importaba caminar horas con tal de salir de ahí. Amalia, por primera vez, me dijo con voz quebrada que no se sentía segura, que sentía que si nos quedábamos una noche más, algo no nos dejaría salir. Me costaba admitirlo, pero yo también lo sentía. Ya no se trataba de miedo, era algo más profundo, una especie de certeza interna de que estábamos siendo rodeados, absorbidos por algo que no entendíamos. Esa misma tarde, encontré otro dibujo en el cuarto de Melaine. Estaba escondido bajo su almohada. En él se veía nuevamente la casita del cerro, pero esta vez había 3 figuras de pie frente a ella. El hombre estaba al centro, con la cuerda en la mano. A su derecha, una figura pequeña, claramente Melaine, y a su izquierda, otra mujer, Amalia. Ambas estaban tomadas de la mano con él, como si lo acompañaran hacia la entrada de la casa. En el cielo, en lugar del sol, había un círculo negro, como un eclipse. No le mostré el dibujo a nadie, solo lo guardé. Esa noche decidimos que al amanecer saldríamos a pie hacia la carretera, sin importar nada más. Porque quedarse, aunque fuera solo un día más, ya no era una opción. No sé exactamente cuándo comenzó a cambiar todo. Tal vez fue desde el primer día, o quizá desde antes de llegar al rancho, cuando acepté ese viaje sin hacer demasiadas preguntas. En cualquier caso,
Lo que pasó esa última noche marcó algo en mí que todavía no logro entender. No volví a ser el mismo desde entonces. Nadie lo fue. No habíamos dormido bien en días. El aire del rancho, que al principio parecía limpio y fresco, se volvió denso, casi aceitoso. A veces tenía la sensación de que me envolvía como una cobija húmeda que no podía quitarme de encima. El silencio era tan espeso que incluso los sonidos más pequeños, una rama quebrándose, una gota cayendo en el fregadero, nos hacían dar un brinco. Melaine ya no comía bien, y me dijo que empezaba a sentir punzadas en la sien, como si alguien le presionara desde dentro del cráneo. Aseguró que había visto a alguien parado afuera del cuarto en la madrugada, pero cuando salí con la linterna no encontré nada. Mateo empezó a comportarse de manera rara. Pasaba largos ratos solo, subiendo a la colina, mirando hacia la casita de piedra. Decía que había algo allá arriba que necesitaba ver más de cerca, algo que no se podía explicar pero que lo llamaba. Le respondí que lo mejor era que nos fuéramos, que eso ya no era normal, pero me aseguró que estaba bien, que lo tenía bajo control. La última noche, una tormenta se formó sin previo aviso. El cielo se puso negro en cuestión de minutos y el viento soplaba con una fuerza casi animal. Las ventanas vibraban, las puertas se cerraban de golpe solas, y cada sombra parecía moverse incluso cuando no había luz para formarlas. Perdimos la señal del teléfono. El generador falló. Nos quedamos a oscuras, encerrados con el sonido del viento, los truenos y esa sensación cada vez más fuerte de que había algo más en la casa, algo que se arrastraba por los rincones y nos observaba desde adentro de las paredes. Melan no paraba de llorar. Se encerró en el cuarto con las cortinas cerradas, repitiendo que alguien la estaba llamando por su nombre, con una voz ronca que no era humana. Decía que si salía, no volvería, que ya lo sabía. Me pidió que no la dejara sola, pero al mismo tiempo no quería que nadie entrara. Fue como si una parte de ella ya se hubiese rendido. Mateo no apareció en toda la noche. Cuando fui a buscarlo, encontré su cama vacía. Sus botas seguían junto a la puerta, pero su mochila no estaba. El portón trasero estaba entreabierto. Me puse un impermeable y salí con la linterna bajo la lluvia, subiendo por la ladera, guiado por la intuición más que por la lógica. Y ahí estaba, a lo lejos, parado frente a la casita de piedra, completamente quieto, como si estuviera esperando que algo lo dejara entrar. Intenté llamarlo, pero el viento se llevó mi voz. Caminé hacia él, pisando el barro, con los zapatos hundiéndose. Cuando llegué vi que tenía los ojos cerrados. Sus labios se movían apenas como murmurando algo. Le toqué el hombro. Abrió los ojos, pero no me miró. Dijo que finalmente lo entendía todo, que siempre había sido parte de ese lugar y que ya no había marcha atrás. Traté de convencerlo de regresar, pero me ignoró. Entró a la casa de piedra y cerró la puerta tras de sí. No pude moverme. Algo dentro de mí me dijo que si cruzaba ese umbral, algo me iba a arrancar de mí mismo. Me quedé parado bajo la lluvia, esperando. Nunca salió. Después de lo que pareció una hora, regresé al rancho. Melane estaba dormida en el sillón, o eso creí al principio. Tenía los ojos abiertos, fijos en el techo, pero su cuerpo no respondía. Su pulso era débil, parecía suspendida en algún punto entre la vigilia y el sueño. Me quedé a su lado, temblando, deseando que amaneciera. Cuando por fin llegó el día, recogí nuestras cosas y la cargué hasta el coche. No supe qué decir. No entendía lo que había pasado. Solo manejé. Kilómetro tras kilómetro, sin mirar atrás. Mateo nunca regresó. La casita de piedra ya no estaba cuando las autoridades fueron a buscarlo. Dijeron que probablemente se perdió en la sierra, que a veces la gente simplemente desaparece, que hay animales salvajes, que el frío puede hacer cosas extrañas con la mente. Melaine fue hospitalizada en Monterrey. Los médicos dijeron que tenía una forma severa de catatonia inducida por trauma. Nunca volvió a hablar de lo ocurrido. Su mirada sigue vacía.
Yo intenté retomar mi vida, pero hay noches en que despierto empapado en sudor, convencido de que algo se mueve en la esquina de mi cuarto. A veces escucho pasos subiendo la escalera, aunque vivo solo, y lo peor es que, muy en el fondo, una parte de mí quiere volver. Una parte de mí no dejó ese lugar. Dicen que los montes de Galeana son extensos, llenos de historia, de cosas antiguas, que hay caminos que no están en ningún mapa, y que algunas puertas no deberían abrirse. Yo no sé si todo fue real, o si simplemente nos quebramos por dentro. Lo que sí sé es que desde esa noche, algo me acompaña, y no sé si algún día me dejará en paz. Me llamo Selena. En 2022, cuando esto pasó, tenía 19 años. He tratado de seguir con mi vida desde entonces, pero no puedo olvidar, sobre todo porque creo que ella nunca se fue. Desde niña siempre soñé con ser modelo. Vengo de una familia sencilla del interior de Nuevo León, pero cuando cumplí 18 años, decidí mudarme sola a Monterrey. En realidad, mi carrera comenzó mucho antes, cuando tenía 14 años. Como pasa con la mayoría de las chicas que siguen este camino, mi mamá siempre me apoyó, con la esperanza de que pudiera ganar dinero y tener una vida mejor, y también porque sabía que ese era mi sueño. Ella me acompañó de cerca hasta que cumplí 18 años, cuando tuvo que regresar al interior, y desde entonces he seguido sola. Mi mamá tuvo que regresar para cuidar a mis hermanos pequeños, que quedaron con mi papá, y yo me acomodé en un departamento modesto, tratando de hacer mi vida lejos de casa. Trabajé duro, aceptaba cualquier oportunidad para poder salir adelante. En 2022 me llegó la oportunidad de hacer una sesión para un catálogo de ropa, una chance que no podía dejar pasar. El fotógrafo, Jaime, era conocido por preferir locaciones fuera de lo común, lugares con historia y carácter. Para esta sesión eligió una mansión abandonada en Gualahuises, a unas 3 horas de Monterrey. Era una casa grande, antigua, medio derruida, de esas que guardan secretos en cada rincón y un silencio pesado que se siente al entrar. Viajamos en una van con el equipo. Jaime, la estilista, un asistente y yo. En el camino todo parecía normal. Platicábamos, planeábamos las fotos. Hacíamos bromas para calmar los nervios. Yo no conocía mucho Gualahuises, solo sabía que era un pueblo pequeño, con calles empedradas y casas viejas, como congeladas en el tiempo. Cuando llegamos a la mansión sentí un escalofrío raro. La casa era enorme, con ventanas grandes cubiertas de polvo y cortinas rotas que se movían con el viento caliente de la tarde. El piso crujía bajo nuestros pasos, y el olor era mezcla de humedad, madera vieja y tierra seca. Jaime sacó sus cámaras analógicas de inmediato. Decía que las digitales no captaban bien el verdadero espíritu de estos lugares antiguos. Empezamos la sesión, pero noté que las cámaras digitales daban problemas extraños. La lente de mi cámara temblaba, las fotos salían borrosas o con fallas, y el flash fallaba. Jaime dijo que parecía que la casa no quería ser fotografiada con esas cámaras. Pero con las analógicas todo funcionaba bien, y las fotos que mostraba eran claras, con una luz distinta, casi viva. Después de un rato empecé a notar algo raro en las imágenes. En casi todas las fotos donde aparecía, había una mujer detrás de mí. Llevaba un vestido viejo, de tela gruesa, y el cabello recogido en un moño simple. Nunca pude distinguir su rostro, solo una sombra borrosa, pero sabía que no era nadie de nuestro grupo. Se lo comenté a Jaime, pero él también se sorprendió, sin saber qué pensar. Al principio creí que era algún efecto de la cámara o un reflejo, pero conforme pasó el día la sensación se hizo más fuerte. La mujer parecía observarme siempre, siguiéndome durante la sesión, como si hubiera estado ahí esperando desde hace mucho tiempo. Cuando el sol empezó a ponerse, la luz que entraba por las ventanas daba a la mansión una atmósfera aún más pesada, casi sofocante. De regreso a la van nadie dijo mucho sobre las fotos, pero mi corazón latía acelerado,
como si hubiera dejado algo en esa casa. En el viaje de regreso a Monterrey intenté distraerme con música y mensajes en el celular, pero el silencio de la van y la oscuridad afuera solo aumentaban esa sensación de que algo andaba mal. Sabía que no era solo cansancio, algo dentro de mí había cambiado ese día, y no sabía si iba a poder volver a ser la misma. Así empezó todo. En ese momento, no sabía que esa mujer que aparecía conmigo en las fotos de la mansión de Gualajuices no estaba atrapada solo en las imágenes. Parecía que me había seguido hasta mi casa, y todavía me esperaba mucho miedo por delante. Después del día en la mansión, regresé a Monterrey con una mezcla de cansancio y una sensación extraña que no lograba entender. Siempre he sido de las que no creen fácilmente en cosas raras, pero algo dentro de mí empezó a cambiar poco a poco. Revisé las fotos con calma en el laboratorio, donde solía revelar mis rollos y digitales. Mientras veía las imágenes, esa sombra de mujer seguía apareciendo detrás de mí cada vez más clara, como si se acercara. No era solo una mancha o un reflejo, parecía una presencia real. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Empecé a sentir que algo no estaba bien. En las noches, en mi departamento en Monterrey, los ruidos se hicieron más frecuentes. Puertas que se cerraban con un leve golpe, pasos que parecían venir de la cocina cuando yo estaba en la sala, el sonido de algo arrastrándose por el piso. Al principio traté de convencerme de que era mi imaginación o el ruido normal de un edificio viejo, pero esas sensaciones me hacían sentir vigilada, observada, como si alguien estuviera allí sin que pudiera verlo. Las cámaras digitales que llevaba para el día a día comenzaron a fallar también en mi casa. Fotos borrosas, imágenes oscuras o con manchas extrañas. Lo único que seguía funcionando eran las cámaras analógicas, que ya había dejado un poco de lado. Me di cuenta de que, fuera de la mansión, esa misma regla extraña seguía aplicando. Al principio intenté no darle importancia, pero la mujer de las fotos parecía seguirme en cada imagen que tomaba, como una sombra pegada a mí. Esa idea me comenzó a quitar el sueño. La ansiedad crecía y aunque no lo quería admitir, sentía miedo. No miedo típico, sino algo más profundo, como si un peso invisible me aplastara el pecho cada vez que estaba sola. Pasaban las semanas y mi rutina se fue modificando. Evitaba estar sola en casa. Salía a la calle solo para distraerme, aunque el cansancio siempre estaba ahí. Mis amigos y compañeros de trabajo notaron que estaba diferente, más callada, nerviosa. Les dije que era estrés por la sesión, que nada más, pero no podía contarles todo, no sin sonar loca. Lo que más me desconcertaba era no poder entender qué quería esa mujer o por qué parecía tan ligada a mí. Recordé que Jaime mencionó que la mansión tenía una historia triste, que hacía años una mujer había desaparecido sin dejar rastro, que muchos creían que aún rondaba por ahí. Pero ¿qué hacía esa presencia conmigo, en Monterrey, a kilómetros de distancia? Esa pregunta no me dejaba dormir. Las noches se hicieron un tormento. Muchas veces sentí que alguien me observaba desde la oscuridad, o que una sombra se movía en el rincón de la habitación. No había ruido, solo esa sensación opresiva que me hacía temblar. En una ocasión, mientras intentaba dormir, tuve la impresión clara de que alguien estaba parada junto a mi cama. No me atrevía a abrir los ojos, pero podía sentir el frío que traía esa presencia. La respiración me faltaba, el corazón me latía con fuerza. Quise gritar, pero ni siquiera pude. Intenté convencerme de que era culpa del cansancio, de la soledad, de las historias que había escuchado sobre la mansión. Pero con el tiempo entendí que aquello no era solo un mal sueño ni estrés. Algo me estaba siguiendo. Algo que parecía haberse prendado de mí desde aquella sesión en Gualajuices, y aunque traté de alejarme, la presencia se hizo cada vez más fuerte, más cercana, como si no pudiera escapar de ella, no importaba dónde estuviera. Así, con el miedo creciendo y el cansancio comiendo mis días, comencé a entender que aquella mujer de las fotos no era solo una sombra en imágenes antiguas. Era algo más real de lo que podía aceptar.
y algo que quizás nunca se iría. Los días que siguieron fueron cada vez más difíciles. La presencia en mi departamento ya no era solo una sensación vaga o ruidos extraños. Era algo que podía sentir con claridad, como si estuviera ahí, esperando, vigilando cada uno de mis movimientos. Una noche, después de llegar cansada del trabajo, me dirigí a la cocina para tomar un vaso de agua. Apenas encendí la luz, me pareció ver una figura parada en la esquina más oscura, junto a la pared. Era la mujer del vestido antiguo, inmóvil y sin hacer ruido alguno. Mi corazón se aceleró, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Parpadeé y cuando la luz iluminó completamente el lugar, ya no había nadie. Solo el eco de mi respiración agitada llenaba la habitación. No pude evitar sentir que había estado frente a frente con algo que no debía existir, algo que la lógica no alcanzaba a explicar. Ese momento me quebró. Por primera vez, ya no podía negar que lo que había vivido en la mansión y lo que estaba viviendo en mi casa estaban conectados de una forma que escapaba a mi entendimiento. Intenté buscar respuestas. Llamé a Jaime y le comenté lo que había visto y sentido. Me contó lo poco que sabía sobre esa mujer, que era una antigua habitante de la mansión, que desapareció sin dejar rastro, y que muchos en Hualajuices la consideraban un alma en pena. No había registros oficiales, solo leyendas que se pasaban de boca en boca. Me dijo también que la casa era un lugar donde las cámaras digitales parecían rechazar la presencia de esa mujer, pero que las analógicas podían captarla, como si ellas vieran un mundo que la tecnología moderna no lograba captar. Eso no hacía más que aumentar mi inquietud. ¿Por qué ahora sentía esa presencia en Monterrey? ¿Cómo podía esa sombra seguirme tan lejos? Con cada día que pasaba, sentía que la mujer se acercaba más, que su atención sobre mí era cada vez más intensa. En las noches, a veces sentía un frío helado que recorría la habitación, como un suspiro invisible. Otras veces, la luz de la calle entraba por la ventana y proyectaba sombras que parecían moverse, adoptando formas que me recordaban a esa figura. Empecé a tener dificultad para dormir. No era solo insomnio, era miedo puro, mezclado con una sensación de vulnerabilidad que me hacía temer incluso quedarme sola en mi cuarto. La ansiedad creció hasta que llegó a afectar mi día a día. En el trabajo, me costaba concentrarme, y en mi casa me sentía atrapada en un lugar que antes consideraba mi refugio. Sentí que tenía que hacer algo, cualquier cosa para entender qué quería esa presencia o cómo liberarme de ella. En esos momentos de confusión y miedo, volví a mirar las fotos del ensayo. Cuanto más las veía, más claro me parecía que esa mujer no estaba ahí por casualidad. Era como si buscara algo, o alguien, y yo era esa persona. El terror no estaba solo en las apariciones o en los ruidos, estaba en la idea de que esa sombra se había prendado de mí y no me dejaría ir. Intenté buscar ayuda en gente cercana, pero las dudas y el miedo me hicieron guardar silencio la mayor parte del tiempo. No quería que pensaran que estaba loca, solo quería encontrar una manera de entender lo que estaba pasando. Y ahí estaba yo, en medio de la oscuridad de mi departamento, con la certeza de que no estaba sola, con la sensación de que aquella mujer seguía ahí, en algún lugar, esperando algo que nunca iba a llegar. El tiempo pasó y con él, mi vida se fue llenando de dudas, miedos y esa presencia constante que nunca desaparecía. Ya no había lugar en mi casa donde no sintiera que algo me observaba, que estaba esperando, que no me dejaba en paz. Intenté alejarme de la fotografía, pensando que quizá era esa conexión con el caserón y las cámaras lo que me mantenía ligada a ella. Pero incluso cuando no tomaba ni una sola foto, la sensación permanecía. A veces, la cámara digital que llevaba conmigo para el trabajo fallaba sin razón, se apagaba o mostraba imágenes borrosas, como si la misma tecnología renegara de esa presencia invisible. Una tarde, mientras organizaba mis cosas en la sala, sentí un frío intenso que me atravesó el cuerpo. No había aire acondicionado encendido ni ventanas abiertas. El silencio se volvió insoportable y sentí que una sombra pasaba cerca de mí,
rozando apenas mi piel. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando en el pecho, intentando encontrar lógica a lo que estaba viviendo. Pensé en hablar con alguien, buscar ayuda, pero no encontraba las palabras para explicar lo que sentía sin parecer irracional. Guardé todo para mí, para no preocupar a nadie. La mujer del vestido antiguo seguía apareciendo en las fotos analógicas que, por alguna razón, seguía tomando cuando la ansiedad me lo permitía. En esas imágenes, ella estaba cada vez más cerca, como si quisiera salir del papel para alcanzar algo más. No sabía qué quería ni qué buscaba, pero algo dentro de mí sabía que yo no podría ignorarla ni alejarla para siempre. Con el tiempo, empecé a notar que la presencia cambiaba. Ya no se limitaba a la mansión o a las fotos, era parte de mi vida diaria. A veces parecía querer protegerme, y otras, solo hacerme sentir su existencia de la forma más fría y opresiva posible. No puedo decir que todo haya sido malo, porque también sentí momentos extraños donde el miedo se mezclaba con una especie de calma inquietante, como si esa sombra me recordara que no estoy sola, aunque preferiría estarlo. He intentado seguir adelante, vivir mi vida, pero siempre hay un momento en que me detengo y siento que ella está ahí, al borde de mi visión, en la penumbra, observándome con esa mirada invisible. No sé si es real o si mi mente ha tejido todo este relato para llenar el vacío de la soledad y el miedo. Lo único que sé es que, desde aquella sesión en la mansión de Gualahuises, mi vida cambió para siempre. Y creo que ella nunca se fue. Me llamo Aurelio, y no sé bien cómo empezar a contar todo lo que ha pasado en mi vida desde que mi papá empezó a enfermarse. Somos 6 hermanos, y desde hace tiempo la relación entre nosotros no era la mejor, pero nunca pensé que las cosas llegarían a tanto. Mi papá, don Ramón, siempre fue un hombre fuerte, de esos que trabajaron toda su vida para sacar adelante a la familia en Nuevo León. Tenía su terreno en las afueras de Monterrey, un poco de ganado y una pequeña casa en la ciudad donde crecimos. Pero con los años, su salud comenzó a fallar. La diabetes y la presión alta lo tenían cada vez más débil, y ya no era el hombre que todos recordábamos. Mi mamá murió hace años, así que él quedaba solo con nosotros, aunque a veces algunos hermanos apenas se asomaban. En esos últimos meses, la tensión en la familia se volvió insoportable. No hacía falta decirlo abiertamente. Todos esperaban que papá muriera pronto para poder repartirse lo que dejara. Desde antes, él había intentado mantener la paz, pero se notaba que estaba cansado de la codicia y las miradas duras de mis hermanos. Recuerdo bien el día en que papá me llamó a su cuarto, después de una larga semana en la que él casi no podía levantarse de la cama. Me entregó un baúl de madera viejo, de esos que guardan recuerdos y secretos. Estaba cerrado con una llave pesada, que él me dio diciéndome que solo debía abrirlo después de que él se fuera. Me contó, aunque sin usar muchas palabras, que dentro estaban guardados todos sus documentos importantes, escrituras de las tierras, algo de dinero, joyas que mi abuela le había dejado y, lo más importante, el testamento. Me explicó que había hecho todo así para evitar que los demás hermanos, que él no confiaba, se adelantaran a tomar lo que no les correspondía. Me sentí honrado, pero también con una carga muy pesada. Durante esos días, noté que papá estaba más tranquilo al saber que yo tenía la llave, pero al mismo tiempo la sombra de la desconfianza entre mis hermanos se hacía más grande. Héctor, el mayor, había dejado la empresa familiar hacía años y ahora vivía con sus propias frustraciones. Rosario, la única hermana, siempre aparentaba ser la buena, pero sus ojos delataban que esperaba algo. Eloy se la pasaba sin trabajo y esperando la herencia. Jaime estaba siempre lejos, pero nadie confiaba en él. Y Santiago, el más chico, tenía problemas que no ayudaban a la familia. En la casa, la rutina era la misma. Papá cansado, yo tratando de ayudar en todo lo que podía, y los hermanos que solo aparecían en las reuniones, con miradas que pesaban como una condena. A veces,
Sentía que me observaban como si yo fuera el guardián de un secreto que los estaba excluyendo. Recuerdo también cómo, algunas noches, al quedarme solo en mi cuarto, pensaba en lo que vendría después. La responsabilidad que papá me había dado me pesaba en el pecho, y aunque quería creer que podía manejar la situación, no podía evitar sentir un nudo en la garganta. Todo parecía quieto, pero debajo de esa calma, sabía que algo estaba por estallar. Después de que mi papá murió, todo se volvió un torbellino. La casa se llenó de gente que antes apenas aparecía, como si de repente todos recordaran que éramos familia y que había algo por repartir. La ceremonia fue sencilla, como él hubiera querido, pero la tensión entre mis hermanos se sentía en el aire, densa y opresiva. Al día siguiente, se juntaron todos para abrir el baúl. La llave estaba en mis manos, y aunque sentí un nudo en el estómago, cumplí con lo que papá me había pedido. Dentro había papeles, documentos viejos, bolsas con monedas y varias joyas que parecían de familia. Lo más importante era el testamento, que dejaba la mayoría de las propiedades y el dinero a mí, dejando solo pequeñas partes para los demás. No fue sorpresa que algunos hermanos reaccionaran con enojo y desconfianza. Héctor parecía furioso, como si no pudiera aceptar que mi papá hubiera elegido así. Rosario puso una cara de disgusto, mientras Eloy se cruzaba de brazos, sin decir nada pero con la mirada quemándome. Jaime estaba distante, pero su silencio era igual de pesado. Santiago, el menor, se veía dolido y resentido, y en sus ojos había algo oscuro que no supe interpretar. Intenté calmar la situación, explicando que papá había tomado esa decisión después de mucho pensar y que solo quería proteger el legado de la familia de quienes no eran dignos. Pero mis palabras parecían caer en un abismo. Sentí que, más que mis hermanos, lo que enfrentaba era un muro de resentimientos que se había construido durante años y que ahora me separaba de ellos para siempre. Esa misma noche, en mi cuarto, la presión comenzó a apoderarse de mí. El silencio se volvió incómodo y el peso de la herencia parecía una cadena invisible que me ataba. No podía dormir. La ansiedad y el miedo de lo que podría pasar crecían en mi pecho, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la familia que había conocido estaba desapareciendo lentamente. Conforme pasaron los días, la relación con mis hermanos se volvió cada vez más tensa. Mensajes cortantes, miradas esquivas y comentarios llenos de sospechas se hicieron parte de nuestro día a día. Sentía que ellos me observaban con desconfianza y resentimiento, como si esperaran que algo malo me sucediera, o peor, que yo mismo me entregara a esa presión y perdiera todo. En medio de ese ambiente pesado, empecé a notar cambios en mí. Una sensación constante de cansancio, dolores en el cuerpo que no parecían tener explicación médica y, sobre todo, sueños extraños que no me dejaban en paz. En esos sueños, me encontraba en un lugar desolado, un terreno árido y vacío bajo un cielo gris, donde una figura oscura, sin rostro, me seguía sin descanso. No podía entender qué significaban esos sueños, pero el miedo que me provocaban era tan real que me despertaba sudando frío, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sentía que esa sombra me acechaba, como si fuera una presencia esperando el momento justo para atraparme. Pensé que todo era producto del estrés, pero poco a poco el cansancio se hizo más intenso y la sensación de amenaza más palpable. Comencé a aislarme, tratando de evitar el contacto con mis hermanos, aunque sabía que eso solo aumentaba la tensión. En ese estado, alguien me habló de una curandera que vivía en las afueras de Monterrey, en un lugar donde las tradiciones todavía se respetaban y donde se decía que ella tenía el poder de aliviar males y alejar malas energías. La idea me parecía absurda, pero el miedo y la desesperación me hicieron buscarla. Cuando llegué a su casa, una construcción humilde rodeada de tierra seca y cactus, sentí una mezcla de esperanza y escepticismo. La curandera me recibió con mirada seria y me dijo, sin rodeos, que había una magia pesada hecha en mi contra, una intención oscura para que muriera antes de disfrutar lo que me había dejado mi padre.
No quiso decirme quién había sido, pero dejó claro que alguien cercano, alguien que me odiaba, había invocado esa sombra que ahora me perseguía. Volví a casa con el corazón más pesado que antes, sin saber qué hacer, atrapado entre la realidad y la sombra de esa maldad invisible que se colaba en mis días y noches. Desde entonces, la casa dejó de ser un lugar seguro. Cada ruido, cada sombra parecía un aviso de que algo estaba por pasar, y yo me sentía cada vez más solo en medio de una familia que parecía desmoronarse ante mis ojos. Los días siguientes fueron una lucha constante contra algo que no podía ver, pero que sentía cerca, acechando cada movimiento mío. Mi cuerpo empezó a deteriorarse sin razón aparente. El cansancio no me abandonaba ni cuando dormía, y el dolor en los huesos y el pecho se volvía más intenso. Visité médicos, pero no encontraron nada fuera de lo normal. Todo parecía estar en mi cabeza, me dijeron, pero yo sabía que no era así. Los sueños con la entidad oscura no solo persistían, sino que parecían volverse más reales, como si me siguiera en mi vida diaria. La veía, o mejor dicho, la sentía detrás de mí, en el reflejo del espejo, en las sombras al final del pasillo. Era un vacío negro, sin forma definida, pero su presencia helaba mi alma. La soledad empezó a pesarme más que nunca. Mis hermanos, lejos de apoyarme, parecían alejarse aún más, como si no quisieran mancharse con lo que me estaba pasando. Había momentos en que sentía que uno de ellos disfrutaba con mi sufrimiento, o al menos que no hacía nada para evitarlo. La desconfianza entre nosotros creció hasta volverse insoportable. Intenté hablar con algunos, buscando una señal de que no todo estaba perdido, pero solo recibí evasivas o miradas esquivas. Nadie admitía haber hecho algo. Nadie decía quién podría desear mi mal. La familia que una vez conocí se había convertido en un campo de batalla silencioso y frío. Volví a ver a la curandera, y esta vez me explicó que la magia oscura que me afectaba era muy poderosa, y que no era algo que se podía romper fácilmente. Me habló de rituales para protegerme, pero que necesitaban tiempo y confianza, cosas que yo sentía que me faltaban por completo. Me sentía atrapado en un círculo sin salida. La idea de que alguien cercano a mí hubiera hecho esa magia era insoportable, y la incertidumbre me consumía. ¿Quién sería capaz de desear mi muerte? ¿Quién había roto el poco lazo que nos quedaba? Las noches se volvieron una prueba de resistencia. Cada vez que cerraba los ojos, el desierto gris, y esas sombras sin rostro me esperaban, y el miedo me dejaba paralizado. La ansiedad y la desesperación se hicieron mis únicas compañeras, y con ellas, una sensación creciente de que estaba perdiendo el control de mi mente y mi cuerpo. Sentí que la sombra no solo quería matarme, sino que buscaba destruir todo lo que era mío, todo lo que papá había dejado con tanto esfuerzo. La herencia, la llave, el baúl, todo parecía ahora una carga maldita. En el fondo de mi corazón, una pregunta retumbaba sin cesar. ¿Vale la pena todo esto? ¿Qué me queda cuando hasta mi propia familia parece querer verme caer? El miedo se convirtió en un enemigo constante, y el silencio en la casa, un eco que amplificaba mi angustia. Me preguntaba si alguna vez saldría de esa oscuridad, o si la sombra terminaría por tragarse no solo mi cuerpo, sino también mi alma. Los días que siguieron fueron un descenso lento y pesado hacia un abismo que no sabía cómo detener. Mi cuerpo cada vez respondía menos, y la sombra que me perseguía parecía hacerse más fuerte, como si alimentara su poder con mi miedo y mi desesperación. La soledad que sentía no era solo física, sino una especie de vacío que se tragaba todo lo bueno que alguna vez tuve. Mis hermanos seguían evitando cualquier acercamiento verdadero. Algunos se veían casi indiferentes, como si mi sufrimiento les importara poco, y otros, tal vez, se regodeaban en silencio con la idea de que yo estaba pagando el precio de haber heredado lo que ellos querían. Esa distancia me dolía más que cualquier malestar físico. Busqué a la curandera una vez más, con la esperanza de encontrar alguna solución definitiva,
Ella me dijo que la magia que me habían hecho no era solo un maleficio común, sino una maldición enredada con rencores y envidias profundas. Me advirtió que romperla no solo dependía de rituales, sino de que yo mismo pudiera perdonar y liberarme de la carga emocional que me ataba a esa sombra. Esa palabra, perdonar, me golpeó con fuerza. ¿Cómo podría perdonar a quienes no solo me habían hecho daño, sino que, quizás sin saberlo, habían llamado a esa oscuridad para acabar conmigo? ¿Cómo liberarme de ese miedo que me paralizaba y me consumía desde adentro? Pasaban las noches y con ellas los sueños. Ya no solo veía la sombra en el desierto, sino que sentía que esa figura se acercaba más, que podía rozarme con su frío invisible. Sentía que la frontera entre lo real y lo imaginario se borraba poco a poco, y que mi mente se desmoronaba entre la duda y la paranoia. Hubo un día en que sentí que la sombra me habló, o al menos eso creí. No con palabras, sino con una sensación profunda, un susurro en el alma que me decía que todo terminaría pronto. Ese momento me paralizó y, al mismo tiempo, me dio una extraña paz, como si al fin aceptara que no podría escapar. El último encuentro con mis hermanos fue frío y lleno de silencios incómodos. Nadie mencionó la maldición ni los sueños, pero el aire estaba cargado de algo no dicho, una verdad que ninguno se atrevía a enfrentar. Su indiferencia me dejó claro que, en algún sentido, ya estaba solo. Ahora, aquí estoy, escribiendo esto mientras siento que el final se acerca. No sé si mi cuerpo resistirá o si la sombra finalmente me consumirá. No sé si lo que he vivido fue solo el producto de la presión, el miedo y la soledad, o si realmente existe algo oscuro que vino a cobrar una deuda que no pedí. Lo único que sé es que la llave del baúl sigue conmigo, pesada en mi bolsillo, y con ella, el recuerdo de un padre que intentó protegernos de la codicia, pero que quizás, sin querer, abrió una puerta que nadie podrá cerrar. No sé si algún día alguien encontrará estas palabras, ni si me contarán cómo terminó todo. Solo sé que, a veces, en el silencio de la noche, siento la sombra cerca, y me pregunto si la maldición es real, o si soy yo mismo quien la ha creado. El misterio queda ahí, flotando en el aire, como la sombra que no me deja en paz. Me llamo Mariano. Hace poco empecé a trabajar como encargado en un teatro antiguo en el centro de Monterrey. No es un lugar cualquiera. Tiene más de 100 años y mucha historia, pero también secretos que nadie menciona muy claro. Desde el primer día, me dieron la instrucción de no entrar a una puerta que está en el área del escenario. Según me dijeron, esa puerta siempre está cerrada por dentro, y nadie sabe quién la cierra ni con qué llave. Eso llamó mucho mi atención, pero traté de no pensar mucho en eso. El teatro es un edificio viejo, con las paredes de ladrillo a la vista, el piso de madera que cruje bajo cada paso y un olor a polvo y humedad que nunca se va. Cuando llego temprano, el silencio es absoluto. Solo se escuchan mis pasos y el eco de la ciudad despertando afuera. Durante el día, el ruido de la gente, el tráfico y las conversaciones hace que el lugar se sienta menos pesado. Pero en las noches, cuando todo queda oscuro y solitario, la atmósfera cambia completamente. Los compañeros que trabajan conmigo son gente sencilla y acostumbrada a ese lugar. Don Ernesto, que fue el encargado antes que yo, me habló de la puerta sin decir mucho, solo que era mejor no meterse ahí. La señora Guadalupe, que limpia el teatro, también me advirtió de manera indirecta que había cosas que era mejor dejar intactas, como esa puerta cerrada. Algunos de los chicos más jóvenes se reían y decían que ahí vivía un fantasma que tocaba el piano por las noches, pero nadie le daba mucha importancia. Al principio no creí en esas historias, pero con el paso de las semanas comencé a notar algo extraño. Casi todas las noches, cuando ya estoy solo en el teatro, escucho una melodía muy simple y repetitiva de piano que viene del lado de esa puerta. No es música agradable ni complicada, solo unas pocas notas que se repiten una y otra vez. A veces se siente lejos,
Otras parece más cerca, pero siempre sale de ese lado, donde la puerta permanece cerrada. Me preguntaba si sería el viento entrando por alguna rendija, o algún sonido de la calle que se filtraba por ahí. Pero el teatro es un lugar cerrado y antiguo, sin ventanas cerca de esa sala, y las puertas están bien selladas. Eso me inquietaba más, aunque trataba de convencerme de que era solo imaginación o algún ruido normal del edificio. Las noches en las que escucho esas notas se vuelven más difíciles. Me cuesta trabajo concentrarme y hasta dormir. Siento una mezcla de curiosidad y miedo, porque no sé qué es lo que está ahí detrás de esa puerta, tocando el piano con esas notas frías y repetitivas. En el trabajo, trato de actuar normal, pero a veces siento que todos saben que estoy nervioso, aunque nadie lo dice abiertamente. A veces recuerdo lo que me dijo don Ernesto sin usar palabras exactas, que había que respetar los límites del teatro, que hay secretos que no conviene desenterrar. La señora Guadalupe también me dejó entender que no era algo que debía buscar, pero mi curiosidad seguía creciendo, y con ella, esa sensación extraña que se queda pegada en el pecho cuando el silencio domina el teatro. Así que esa fue la primera parte de lo que he vivido aquí, y todavía no sé cómo explicar bien todo lo que siento cuando escucho esas notas en medio de la noche, pero sé que hay algo detrás de esa puerta trancada, algo que parece no querer ser descubierto, y eso me hace pensar si en verdad es mejor no saber qué hay allí. Después de varias semanas lidiando con ese sonido misterioso que salía de la puerta trancada, la curiosidad comenzó a pesar más que el miedo. En el día a día, cuando limpiaba y revisaba el teatro, mis pensamientos siempre volvían a esa puerta. Todos insistían en que no debía abrirla, que el teatro guardaba secretos que no debían salir a la luz, pero esas advertencias solo aumentaban mi intriga. Un día, mientras revisaba unas cajas en una pequeña bodega detrás del escenario, encontré una vieja caja de madera que parecía parte del mobiliario original del teatro. Entre papeles amarillentos y telas gastadas, había una llave pequeña y oxidada que no reconocí al instante. Por un instante sentí un escalofrío, pero decidí guardarla sin decir nada a nadie. Pensé que podía ser la llave de esa puerta que nadie abría. Las noches siguientes, el sonido del piano continuaba puntual, como un reloj, siempre las mismas notas repetidas con una cadencia monótona que me iba calando poco a poco. No era un sonido melódico, ni siquiera parecía música, más bien una especie de patrón inquietante que no lograba descifrar. A veces, mientras limpiaba el teatro ya solo, se me erizaba la piel al escucharlo, pero también me sentía atraído, como si algo invisible me llamara. La noche que decidí enfrentar la curiosidad, el teatro estaba en completo silencio. Todos los empleados se habían ido hacía rato y la ciudad parecía dormida. Llevaba conmigo la llave antigua y respiré hondo antes de acercarme a la puerta. El frío de la noche se colaba por las rendijas de las ventanas del pasillo, pero nada se comparaba con el aire que sentí al abrir la puerta. Cuando giré la llave y abrí lentamente, una ráfaga de viento frío me golpeó el rostro con fuerza. Lo extraño es que la sala no tiene ventanas, ni ventilación alguna que justifique esa corriente. El aire era tan helado que me estremecí, y por un momento tuve que cerrar los ojos para concentrarme. Dentro, la luz apenas alcanzaba a entrar y la penumbra dominaba todo el espacio. No había nadie, ningún piano, nada que explicara las notas que escuchaba todas las noches. Solo cajas viejas amontonadas, trapos y restos de objetos olvidados que parecían no haber sido movidos en años. Me quedé en silencio, con el corazón latiendo acelerado, sin poder comprender cómo ese sonido podía salir de una habitación vacía. Salí de la sala con una mezcla de confusión y una inquietud creciente que no sabía bien cómo manejar. En ese momento comprendí que lo que pasaba en ese teatro no era algo común ni sencillo de explicar. Sin embargo, también sentí una especie de reto conmigo mismo, como si algo invisible me desafiara a descubrir más. Desde esa noche, aunque trato de no pensar demasiado, siento que algo cambió. El aire frío parece seguirme por los pasillos y las notas del piano se han vuelto más frecuentes y cercanas.
Ya no solo vienen de esa sala, sino que a veces las escucho cuando estoy en otras partes del teatro, incluso cuando no hay nadie más alrededor. Los consejos que me dieron antes ahora suenan como advertencias serias, pero también me doy cuenta de que ya estoy demasiado metido en esto para dar marcha atrás. Y aunque el miedo me acompaña, no puedo evitar sentir que hay algo en ese lugar que me está esperando, algo que quiere que siga buscando, aunque no sé bien por qué. Desde que abrí esa puerta, todo en el teatro empezó a sentirse diferente, como si el edificio mismo hubiera cambiado de ánimo. Las notas del piano no solo persistían, sino que parecían seguirme a donde fuera. No importaba si estaba en el foyer, el pasillo principal o incluso en la pequeña oficina donde guardaba las herramientas. Esas notas aparecían de repente, como un susurro insistente que no podía ignorar. A veces, cuando caminaba solo, sentía una presencia detrás de mí. No era una sombra visible, ni una figura, pero sí esa sensación intensa y punzante de estar observado. Mi piel se erizaba, y sin querer, aceleraba el paso, aunque sabía que no había nadie. En esas noches, el teatro se volvía un laberinto silencioso y frío, donde cada crujido de la madera parecía amplificarse, y el silencio se rompía solo por ese piano lejano. La ansiedad comenzó a acompañarme incluso fuera del trabajo. En casa, me costaba conciliar el sueño. Los ecos de esas notas se colaban en mis sueños, transformándolos en pesadillas vagas e inquietantes, donde la puerta trancada se abría lentamente y una ráfaga helada me envolvía sin rostro ni forma. Me despertaba con el corazón acelerado y el sudor frío cubriéndome la frente. Mis compañeros comenzaron a notar mi cambio. La señora Guadalupe, con su habitual discreción, me sugirió de manera indirecta que no insistiera en buscar respuestas. Don Ernesto, aunque ya retirado, me hizo entender con gestos que a veces es mejor dejar que ciertas cosas permanezcan cerradas, pero yo no podía alejarme del pensamiento de que había algo más ahí, algo que quería que lo descubriera, algo que estaba conectado conmigo de alguna forma que aún no comprendía. Una noche, después de cerrar el teatro, decidí recorrerlo entero. El aire estaba pesado, casi sofocante, y cada paso retumbaba más de lo normal. Cuando pasé cerca de la sala detrás de la puerta trancada, el frío se intensificó abruptamente. Sentí que el aire cortaba mi piel, como si miles de agujas invisibles me atravesaran. Fue imposible no detenerme, y entonces, como si alguien estuviera tocando un piano invisible justo a mi lado, esas notas monótonas y repetidas comenzaron a sonar, claras y nítidas. Me quedé inmóvil, con las manos temblando, tratando de convencerme a mí mismo que era mi mente jugándome una broma o el cansancio acumulado. Pero el frío era real, y la presión en el pecho también. Sentí una mezcla extraña de terror y fascinación, como si estuviera frente a algo que no podía ni quería enfrentar del todo. Desde entonces, la presencia no me abandona. A veces la siento rozar mi piel, un susurro helado que nunca llega a ser palabra. Otras, el sonido del piano me despierta en la madrugada, como un llamado que no sé si quiero responder. Me he preguntado si estoy perdiendo la razón, si todo es producto del estrés y la soledad que a veces trae este trabajo. Pero no puedo negar que algo me observa, que el teatro y esa puerta trancada esconden algo que no es simplemente madera o polvo. Algo que ha empezado a formar parte de mí, que se cuela en mis pensamientos y no me deja en paz. Después de semanas sintiendo que el teatro mismo me seguía, la puerta que antes abrí una sola vez volvió a ser un misterio aún mayor. Una noche, al llegar para hacer el cierre, noté que la puerta estaba cerrada de nuevo, con el seguro puesto, aunque estaba seguro de no haberla cerrado al salir. La llave antigua ya no estaba conmigo. La busqué en vano, como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. Las notas del piano volvieron a escucharse, pero esta vez con una intensidad que nunca antes había percibido. Parecía que alguien estaba tocando justo detrás de la pared, muy cerca, como si el sonido quisiera atravesar los muros y llegar directamente a mí. No era solo el volumen lo que aumentaba,
sino la claridad y el peso de cada nota, que se repetían una y otra vez, llenando el espacio con una presencia sonora imposible de ignorar. El frío helado, esa ráfaga inexplicable que siempre sentía cerca de la puerta, se intensificó de forma abrupta, como si se convirtiera en algo más que aire, una presencia viva que respiraba a mi lado. No podía distinguir si era un suspiro o un aliento, pero el frío se sentía como un ser que compartía el mismo aire que yo, que existía en el mismo lugar y momento. Y lo extraño es que no había ventanas ni corrientes de aire visibles que pudieran justificar esa sensación. El teatro, con sus muros gruesos y sin ventilación en esa zona, no podía explicar de dónde venía ese viento gélido que me envolvía y calaba hasta los huesos. En ese momento, intenté racionalizarlo, convencerme de que todo era producto de mi mente cansada, del estrés acumulado por el trabajo y la soledad que a veces se siente en un lugar tan silencioso y viejo. Me repetía que eran imaginaciones, efectos del cansancio y la ansiedad, que el cuerpo y la mente empiezan a jugar trucos cuando están agotados. Pero esa misma duda que trataba de calmarme se volvió mi peor tormento. ¿Y si no estaba loco? ¿Y si en realidad había algo ahí, algo que no podía ver, pero que estaba presente, que me observaba y coexistía conmigo? Las noches en el teatro se hicieron más largas, más pesadas, casi insoportables. Cada pequeño crujido de la madera bajo mis pies, cada sombra que se movía al borde de mi visión, hacía que mi imaginación se disparara. Sentía como si algo invisible se desplazara justo fuera de mi vista. Algo que nunca llegaba a aparecer, pero que siempre estaba ahí, acechando en los rincones más oscuros. El teatro dejó de ser solo un edificio antiguo y silencioso. Para mí se convirtió en un organismo vivo, un ser que respiraba, que observaba cada movimiento y que había entrado en mi vida de una forma que ya no podía controlar ni revertir. No hablé con nadie sobre lo que estaba pasando. Sentí que era algo demasiado extraño para poder explicarlo, y mucho menos compartirlo sin que me juzgaran o pensaran que había perdido la cabeza. Las palabras no alcanzaban para describir lo que sentía cada vez que escuchaba esas notas, y ese viento helado que parecía surgir de la nada. Era como si una parte de mí estuviera atrapada en ese misterio, pero no podía confiarlo, porque temía que simplemente me tacharan de loco, o, peor aún, que me vieran con miedo o lástima. Así que guardé ese secreto para mí, encerrado en lo más profundo, sin mencionarlo a nadie, como si al hablarlo pudiera darle fuerza o realidad. Sin embargo, la imagen de la puerta trancada y el sonido monótono y repetido del piano se quedaron grabados no solo en mi memoria, sino en mi piel y en cada instante que pasaba en el teatro. Era imposible olvidar ese frío inesperado que se colaba a través de los muros, y el silencio interrumpido por esas pocas notas que se repetían sin descanso. Esa sensación se volvió casi tangible, un peso invisible que me acompañaba, y que aún ahora, cuando estoy lejos, puedo sentir como si me rozara. Ahora, cada vez que camino cerca de esa puerta, una ráfaga fría me atraviesa de nuevo, como si ese espacio guardara algo vivo, algo que permanece ahí, invisible, esperando a que alguien más intente cruzar ese umbral prohibido. Esa corriente helada parece un recordatorio silencioso de que no todo en ese teatro está muerto o en silencio, que hay secretos que siguen latentes bajo el polvo y la madera vieja. Y aunque en mi mente a veces intento racionalizarlo, pensando que tal vez todo fue producto del cansancio o de mi imaginación, hay una parte en mí que sabe que algo cambió de forma irreversible. No puedo decir que es exactamente lo que me marcó, pero siento que, después de esa experiencia, ya nada es igual. Esa puerta y sus misterios dejaron una huella en mí que no puedo ignorar ni entender del todo. Una marca que se siente en el cuerpo y en la mente, y que me recuerda que hay cosas que escapan a nuestra lógica y comprensión. No sé qué hay detrás de esa puerta, ni si alguna vez alguien más podrá saberlo o siquiera intentarlo. Lo único que tengo claro es que los teatros antiguos guardan secretos profundos, a veces oscuros y pesados, y que en ocasiones es mejor que esas puertas permanezcan trancadas para siempre, resguardando aquello que no fue hecho para ser descubierto.